Vivimos en un mundo donde muchas personas cuestionan los valores tradicionales. Lo que antes era correcto, hoy es considerado por muchos como algo fuera de lugar, algo fuera de tiempo, que ya no se debe seguir haciendo. De ahí que existe hoy un gran abismo se está creando entre lo que es la moral religiosa y lo que es la ética moderna actual. ¿Sigue la moral religiosa siendo válida? ¿Sigue la moral religiosa ocupando el lugar que ha ocupado hasta estos días en las sociedades actuales? Conocemos que las sociedades occidentales, comenzando por Europa, América del Norte, América del Sur y el resto de países de este tipo de sociedad, se han erigido sobre las bases y los fundamentos de una moral cristiana que tiene como eslabón fundamental y determinante lo que dice la palabra de Dios. De ahí que postulados y enseñanzas de la palabra hayan sido el garante de esta moral cristiana. Podemos poner como ejemplo los 10 mandamientos. No matarás, no hurtarás, no desearás lo que es de tu prójimo, no darás falso testimonio. Por poner solo algunos, son elementos que ha tenido en cuenta en la sociedad occidental en su educación, a pesar de las transformaciones y los periodos históricos por los que ha pasado. Ha prevalecido una norma, ha prevalecido un ideal de conducta ante todas las situaciones, tanto las que se dan a unos niveles mucho más amplios como los que se dan a nivel social y fundamentalmente en las familias. Si vemos también a los evangelios y el Nuevo Testamento, vemos ahí en la figura de Jesús y en la figura de los apóstoles, las cartas que dejaron, los planteamientos que hicieron, normas de conductas que nos incitan al amor al prójimo, a cuidarnos nosotros mismos, a extender la mano al necesitado, a cuidar de nuestra familia, de nuestras esposas, de nuestros hijos, a velar por todos aquellos que son necesitados. Entonces se crean una serie de valores que parten de la palabra de Dios, que han regido hasta hoy a la sociedad occidental. Ahora, esta moral religiosa tiene varias características que la hacen eh, permanecer en el tiempo y que son inherentes a ella como moral religiosa, y vamos a estar analizándolas ahora. Dentro de las características de esta moral religiosa que ha moldeado la sociedad occidental, tenemos primeramente su universalidad. Es una forma de conducta, una forma de actuar, una forma de pensar que ha sido universal. No ha quedado solamente eh, en la mente, en el actuar del individuo, sino que el individuo ha sido moldeado por otras instituciones dentro de la sociedad, porque la propia sociedad se ha regido por esta forma de actuar, por esta forma de llevar a cabo cada proyecto, cada decisión. Es decir, que la religión ha eh, tomado control de la sociedad, ha influido en su forma de pensar y ha llegado al individuo, y este a la vez se ha retroalimentado de los entes de poder de cada una de las diferentes sociedades por las cuales ha transitado. También la estabilidad es algo que no muta, es algo que no se transforma, es algo que se permanece constante. Entonces, algo es estable. Todos los preceptos cristianos que han rodeado a las sociedades de muchos años hacia acá han sido estables. Y lógicamente la intencionalidad, no qué es lo que hago, sino qué quiero lograr con lo que hago, qué efecto tiene esto ante los demás. Eso igualmente, el otro factor es la relación que tiene con lo espiritual. Todo lo que hacemos, lo hacemos con un propósito, todo lo que hacemos está avalado por Dios, todo lo que queremos hacer lo ponemos en manos de Dios. Todo lo que nos ocurre tiene un propósito según Dios. Así es como piensa la persona cristiana, e incluso aquel que no se congrega, que se ha creado en un medio cristiano, piensa, cree,
sin aún congregarse, sin aún a veces conocer la propia palabra, ya por enseñanza y tradición, de que todo lo que hacemos debemos encomendarlo a Dios y le damos gracias a Dios por cada cosa que nos sucede. Y existen en las sociedades latinoamericanas, sobre todo, esa, esa forma, ¿no?, de proyectarnos y darle gracias a Dios para todo. Cuando ocurre algo decimos gracias a Dios. O si cuando estamos en momentos de crisis decimos, Señor, oh Señor, Dios mío, ¿qué ha pasado, Dios mío? ¿Dónde tú estás? Es decir, apelamos constantemente a todas estas frases, muchas veces vacías porque no las sentimos en sí como creyentes fervorosos, las ponemos en nuestra boca porque han sido transmitidas por generaciones y porque las mismas instituciones culturales, las escuelas, no las enseñaron en un tiempo determinado. De ahí que el imaginario de la moral religiosa viene desde antaño y se ha ido moldeando el carácter del hombre occidental. Como ya les decía, hay sus excepciones. El hombre cristiano en Europa fue un hombre rudo en su tiempo. La misma Iglesia Católica tuvo un papado que estuvo colmado de situaciones desde el punto de vista moral muy cuestionables. La Santa Inquisición, las cruzadas, mucho más acá, cuando llegan los puritanos a Norteamérica y empiezan allí a elaborar una incipiente sociedad con basamentos cristianos, estos mismos que enseñaron después la palabra a otros, en un momento de la historia se lanza esta sociedad que venía en desarrollo a ocupar territorios determinados y exterminan a miles y miles de familias de nativos de esa nación. Y posteriormente se prestan en el nombre del Señor y bajo la cruz, con la cruz en la mano y la espada en la otra, a traer de África a miles y miles de esclavos africanos, haciendo tal vez valoraciones, exégesis e interpretaciones erradas con lo referente a otras culturas y a otras nacionalidades. Es decir, que el cristianismo en la cultura occidental como moral religiosa ha tenido también sus partes oscuras e incluso hoy se escuchan noticias de acontecimientos, de sucesos que están ocurriendo todos los días y han ocurrido recientemente, donde verdaderamente la inmoralidad, verdaderamente se ha transgredido la palabra de Dios y se han llegado a hechos deleznables. Entonces, la sociedad occidental se ha moldeado sobre esta religión, sobre esta fe, y el hecho de que existan estos casos que ya mencioné no quiere decir de que no exista también una sociedad cristiana, una sociedad religiosa cristiana que se haya desarrollado con estos valores, con estos conceptos, con estos preceptos. Es importante destacar aquí que las civilizaciones occidentales y el hecho de que se hayan creado sobre la base de la religión no los ha exonerado de las faltas que ya les mencioné y que existe también dentro del cristianismo oficializado dentro de cada nación, una diferencia entre un grupo y el otro después de la reforma protestante. Los católicos y los protestantes, cada uno tomó su lugar con sus diferentes puntos de vista acerca de todos los temas que planteaba la escritura. Y no es solo eso, sino que el mundo secular que se desarrolla alrededor de cada una de estas instituciones tiene también sus creencias, creen en Dios a su manera, enarbolan lo que Dios ha dicho a su manera, cuando les conviene lo hace, cuando no, no lo hacen, pero se consideran creyentes, se consideran cristianos y se consideran herederos de aquella cultura y aquella
fe religiosa. Entonces, la moral religiosa no es un contenido único, un contenido rígido, un contenido que se centraliza y se manifiesta de una sola manera. Se diversifica según el lugar, según el país, según las características de la población. Incluso en un mismo país puedes ver proyecciones que diciendo estar amparadas por esta moral religiosa son totalmente diferentes. Ahora, cuando realmente se es una persona de Dios, cuando realmente usted se ha convertido, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted entiende el trato de Dios con su vida, entonces usted actúa conforme a lo que Dios dispone. Ya no es una opción, ya no es si yo quiero vivir o no de esta u otra manera, sino que usted hace lo que Dios le exige, tanto en su casa, con su familia, en la sociedad, en el ministerio, si es que lo desarrolla. O sea, Dios ocupa el lugar central de su vida. De ahí la diferencia entre el creyente que se ha moldeado en esta moral cristiana, el creyente que cree, que busca, que hace una exégesis correcta de la palabra de Dios, que vive según los postulados de Dios, que se proyecta a la sociedad según lo que Dios quiere, ayudando al prójimo, siendo un motivo de que las personas te vean como algo que nada tiene que ver con este mundo, por tu actitud, por tu comportamiento, por tus palabras. Y existe el otro grupo, que es aquel que sí se dice cristiano solamente por una tradición, solamente por una cuestión de transferencia a través de la familia, a través de los procesos por los que han pasado. Entonces, todo este conglomerado de creencias o de supuestas creencias o de verdaderas creencias basadas en la palabra es lo que se le llama moral cristiana. Pero nosotros la fundamentamos más bien en aquel hombre que cree, aquel hombre que realmente se ha convertido, aquel hombre que vive bajo los preceptos de Dios y que Dios es el centro de su vida, de su familia y de la sociedad. Sea como sea, choca con lo que actualmente estamos viendo, que es esta ética moderna, este comportamiento moderno que quiere desplazar y está desplazando hasta cierto punto esta moral cristiana. Y vamos a estar hablando ahora qué cosa es esta ética moderna y sobre qué fundamentalmente se está basando esta manera de comportamiento social que se antepone o trata de poner a un lado la moral religiosa. Es importante destacar aquí que las civilizaciones occidentales y el hecho de que se hayan creado sobre la base de la religión no los ha exonerado de las faltas que ya les mencioné y que existe también dentro del cristianismo oficializado dentro de cada nación, una diferencia entre un grupo y el otro después de la Reforma Protestante. Los católicos y los protestantes, cada uno tomó su lugar con sus diferentes puntos de vista acerca de todos los temas que planteaba la escritura. Y no es solo eso, sino que el mundo secular que se desarrolla alrededor de cada una de estas instituciones tiene también sus creencias, creen en Dios a su manera, enarbolan lo que Dios ha dicho a su manera, cuando les conviene lo hace, cuando no, no lo hacen, pero se consideran creyentes, se consideran cristianos y se consideran herederos de aquella cultura y aquella fe religiosa. Entonces, la moral religiosa no es un contenido único, un contenido rígido, un contenido que se
centraliza y se manifiesta de una sola manera. Se diversifica según el lugar, según el país, según las características de la población. Incluso en un mismo país puedes ver proyecciones que diciendo estar amparadas por esta moral religiosa son totalmente diferentes. Ahora, cuando realmente se es una persona de Dios, cuando realmente usted se ha convertido, cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted entiende el trato de Dios con su vida, entonces usted actúa conforme a lo que Dios dispone. Ya no es una opción, ya no es si yo quiero vivir o no de esta u otra manera, sino que usted hace lo que Dios le exige, tanto en su casa, con su familia, en la sociedad, en el ministerio, si es que lo desarrolla. O sea, Dios ocupa el lugar central de su vida. De ahí la diferencia entre el creyente que se ha moldeado en esta moral cristiana, el creyente que cree, que busca, que hace una exégesis correcta de la palabra de Dios, que vive según los postulados de Dios, que se proyecta a la sociedad según lo que Dios quiere, ayudando al prójimo, siendo un motivo de, de que las personas te vean como algo que nada tiene que ver con este mundo por tu actitud, por tu comportamiento, por tus palabras. Y existe el otro grupo que es aquel que sí se dice cristiano solamente por una tradición, solamente por una cuestión de transferencia a través de la familia, a través de los procesos por los que han pasado. Entonces, todo este conglomerado de creencias o de supuestas creencias o de verdaderas creencias basadas en la palabra es lo que se le llama moral cristiana. Pero nosotros la fundamentamos más bien en aquel hombre que cree, aquel hombre que realmente se ha convertido, aquel hombre que vive bajo los preceptos de Dios y que Dios es el centro de su vida, de su familia y de la sociedad. Sea como sea, choca con lo que actualmente estamos viendo, que es esta ética moderna, este comportamiento moderno que quiere desplazar y está desplazando hasta cierto punto esta moral cristiana. Y vamos a estar hablando ahora qué cosa es esta ética moderna y sobre qué fundamentalmente se está basando esta manera de comportamiento social que se antepone o trata de poner a un lado la moral religiosa. Entonces, ¿qué caracteriza a la ética moderna? Esa ética, esos principios, esos preceptos que enarbola hoy la sociedad occidental moderna y que trata de bien incidir en la moralidad religiosa y que a veces la moralidad religiosa cede ante, ahí vamos a estar después hablando de eso. Primeramente, la ética moderna se fundamenta en varios aspectos. Primero, en el uso única y exclusivamente de la razón, y tenemos pensadores de antaño que han llegado hasta nuestros días, como Spinoza, como Kant, que como Descartes, que en un momento determinado hicieron su valoración acerca de la razón, pero todos estos que he mencionado, estos tres que he mencionado y algunos más, incluso planteaban que todo debía ser pasado por el tamiz de la razón y que la religión, fundamentalmente la religión, debía ser tenida en cuenta en base a la razón. De ahí que después surgieron una serie de pensamientos como que todo aquello que aparecía en la palabra de Dios que no fuese demostrable, que no fuese viable para la imaginación humana, tenía que ser descartado. Entonces, la ética, este comportamiento moderno se basa primeramente en eso, en el uso de la razón. Nada que tú creas que vaya contra la lógica, contra tu razón, tú lo debes aceptar. Ahora, los aspectos del consenso social. Hay todo un consenso social sobre cómo actuar, cómo pensar, qué decir. Y ya cuando vemos en el mundo de hoy cómo ya se reúnen incluso los países
en foros internacionales para determinar qué hacer en diferentes periodos de tiempo. Por ejemplo, del 2015 al 2020 vamos a hacer esto, esto y esto, y se ponen una serie de objetivos a trazar. Y estos objetivos, cuando tú los analizas, tienden siempre a alejar al hombre de aquellos preceptos morales cristianos, de aquella moralidad cristiana de la que estábamos hablando anteriormente. Hoy vemos entre estos aspectos el relativismo que existe en cuanto a las ideas. Todo es relativo, todo es según yo piense, todo es según yo lo interprete, todo es según mi punto de vista. Entonces, no solo es el individuo que actúa así, el individuo actúa así porque está respaldado, ¿por qué? Por las instituciones de esa sociedad que también lo instan a que actúe así. Tiene un sistema legal que lo respalda para que piense así, tiene un sistema educativo que le enseña ya al niño desde menor que pensar así es correcto, que tu forma de pensar es única, e incluso si va en contra de lo que tus padres te están diciendo. Y por ahí, para allá sigue la cadena y resulta en una sociedad que cada cual vive su propio mundo, sus propios pensamientos, sus propias ideas, su propia manera, su propia espiritualidad. Entonces, existe un consenso social que hace que esta forma de actuar, esta ética moderna, se generalice y se difunda hasta el grado que ha llegado hoy. Muchas cosas que la moral cristiana no permite, las sociedades modernas lo avalan, lo aplauden y lo respaldan desde todos los puntos de vista. Entonces, lo otro es la experiencia individual. Tu experiencia individual es lo que vale. Lo otro no tiene por qué ser de tu incumbencia. Tú vives tu mundo y tu experiencia es la que te lleva a ti a ir siendo una persona mejor según tú vas encontrando tropiezos en el camino o vas encontrando logros. De ahí que hace que el hombre sea, el individuo sea una persona totalmente apartada del resto de la sociedad. En tiempos atrás, no solamente porque no existían redes sociales, sino porque existía una forma diferente de ver el mundo. Tú veías la comunicación, la interacción entre personas determinadas a esfera familiar, a esfera de vecinos, de amigos. Hoy no se ve eso. Cada persona es un mundo, cada persona vive según sus preceptos y cada persona vive en su propia isla, construyendo sus propias ideas y sus propios pensamientos. Entonces, la posmodernidad es eso. La posmodernidad es aislar al hombre uno del otro y que cada cual cree sus propias expectativas y su propia isla. Y dentro de su isla, todo lo que considere perfecto. Entonces, estas mismas nueva ética moderna cuestiona entonces a la moral religiosa. Lo tildan tal vez de que es un fanatismo, lo tildan de que no tiene una creencia sin lógica, lo tildan de que es un proceso anticuado, una vida anticuada que se está llevando, que ya en estos tiempos no tiene cabida. Y los mismos que valoran y exaltan tu comportamiento porque ayudas a uno, ayudas al prójimo, le das una palabra de ánimo al otro, le das el pan al necesitado, esos mismos tildan entonces a aquellos que son cristianos o que tienen tal vez una proyección dentro de esta moral cristiana de ser personas anticuadas y de ser personas que están viviendo en un mundo, ¿no?, fuera de la realidad, en un mundo totalmente contrario, que ya eso es algo del pasado, que eso es algo que se debe dejar atrás. Como vemos, la ética moderna es bastante compleja y se divulga por todos los medios, las redes sociales, todos los medios habidos y por haber. Y ya de por sí existe una deconstrucción de la sociedad, de los roles de la familia, de los roles de los individuos. Y vemos cómo aquello que antes o hace un año, 2 años, 10 años atrás se consideraba que era imposible, que no se debía hacer, se consideraba amoral o inmoral, como lo queramos decir,
y hoy se acepta, se divulga, se aplaude y se respalda tanto por las instituciones educacionales como por los organismos legales. Entonces, es diverso el mundo ético moderno, pero la raíz, la simiente, el tronco sigue siendo el mismo, una descomposición y una deconstrucción de todo lo que fue aprobado, lo que era moralmente aceptable. Todo eso queda atrás y surge entonces una generación que se está formando donde todo es relativo y donde ya yo no tengo ningún compromiso absolutamente con nadie, sino conmigo mismo. Entonces, si todo es relativo, ¿qué es bueno y qué es malo? Si todo es relativo, ¿cómo puedo decantar yo y decir, bueno, esto es correcto, moralmente correcto, o esto no? No existe, no hay una frontera, no hay una línea que me permita ubicar lo malo a un lado y lo bueno al otro, porque todo depende de cómo tú lo pienses. Y ahí entra entonces la persona con fe, la persona religiosa, la persona que ha vivido bajo esta creencia que dice, no, no, la palabra dice que esto es bueno y esto es malo. Y hasta tal tiempo se vivió así de esta manera porque era lo correcto y ahora se está viviendo de esta otra, que es lo incorrecto para nosotros y lo correcto para los demás. Y ahí es entonces donde viene esta confluencia o esta separación. ¿Puede entonces la moral cristiana asimilar la ética moderna o puede o la ética moderna rechaza totalmente o acepta, aunque sea en parte lo que plantea la moral cristiana? Por supuesto que no. Ambos se contraponen y vemos hoy cómo surge no solamente este tipo de comportamiento egoísta, este tipo de comportamiento egocéntrico, sino también ciertas situaciones que sean a nivel familiar, tipos de familia. Si, por ejemplo, no dejar que una mujer o no dejar, no permitir, no, mejor eh, crear todo un sistema de propaganda, ¿no? Donde tú eres dueña de ti mismo y si tú quieres, puedes tener descendencia y no quieres, no. Y eso hay que respetarlo. Igualmente la eutanasia, igualmente otros tipos de acciones que eres libre de hacerla o no, sin obviando lo que dice la palabra de Dios al respecto. Entonces ahí entra lo que es el cristiano. El cristiano como el cristiano evangélico, como cualquier otro cristiano, pero digo el evangélico porque es el que conozco, el con el que hemos trabajado y con los que he interactuado. Y entra a tu actuar. Sabemos que existen hoy iglesias que están permeadas de filosofías del mundo, de comportamientos del mundo, y han dejado que todas estas ideas lleguen a la iglesia. Tú vas a estas iglesias y todo el mundo canta, todo el mundo aplaude, todo el mundo levanta las manos, el pastor hace eh, su meditación, o lo que traiga preparado para la congregación, un evangelio totalmente light, un evangelio suave, un evangelio que se acomoda a cualquier persona. Cuando todo termina, todos nos abrazamos, nos queremos, nos vamos a casa. Y no existe ningún compromiso de ningún tipo, ni del pastor con el siervo, ni del siervo con el pastor. Y sigue la vida sin ningún tipo de problema. La palabra pecado ya no se usa. Muchos púlpitos no usan la palabra pecado. Pecado es transgredir la ley de Dios y hacer lo que a Dios no le gusta. Esa palabra, muy pocos predicadores en muchas iglesias de estos tiempos la usan. Gracias a Dios todavía perseveran y siguen dando una palabra exacta, ferviente y certera de salvación y de lo que es el pecado y de lo que es la ley de Dios. A muchas iglesias, muchos pastores siguen esta línea, pero muchas iglesias hoy se han dejado premiar por esta ética moderna, por esta modernidad y su culto, su forma de llevar
la palabra, todo tiene más que ver con lo que el mundo está haciendo que con lo que la palabra dice. Y que por supuesto han perdido mucho de cristianos. De ahí que muchas no se llamen iglesias, se llamen ministerios, se llamen grupo tal, etcétera. Y traten de con esta nomenclatura aislarse un poco de los preceptos ya que siempre han existido dentro de la fe cristiana. Entonces, nada, entender que estamos en una época en que no vamos a convivir totalmente de forma armoniosa. La moral cristiana, hablando de un cristianismo verdadero, con esta ética del mundo, con esta ética moderna. Somos totalmente opuestos y lo que necesita entonces ese mundo con esa proyección es la incidencia de la iglesia sobre ellos, llevar la palabra de salvación y seguir ejerciendo sobre ellos la enseñanza, la ayuda, todo lo que este mundo necesita, que sabemos que lo necesita, lo notamos todos los días, un mundo que se pierde, un mundo que agoniza, un mundo que no sabe dónde va, un mundo desconcertado mirando hacia adelante pero sin ver nada que le motive a seguir caminando, a no ser solamente lo que le han puesto en su mente. Sigue adelante, que tú con tu fuerza todo lo puedes lograr, lo cual es inválido cuando sabemos de todas las carencias espirituales que tiene la persona de hoy cuando no conoce al Señor. Pero la sociedad misma te envuelve en esta burbuja y las personas se elevan en esta burbuja creyendo que todo lo tienen resuelto. Entonces, una exhortación también al cristiano, no caer en estas trampas de estos tiempos, y a veces nos asombramos, ¿no? Cuando vemos constantemente delante de nuestros ojos, hay palpables escenas y situaciones que se dan que son realmente fuertes y que unos años atrás no se daban. Y nos asombramos y no nos damos cuenta en ese momento, pero después reflexionamos y pensamos lo que dice la palabra. Todo esto iba a acontecer antes de que el Señor viniese. Pero son tan fuertes las escenas, son tan fuertes lo que oyes, lo que escuchas, las proyecciones que ves, que verdaderamente en ese momento no te paras a meditar. Que el Señor habló ya sobre estas cosas y más bien lo que te causa es tristeza y asombro a la vez. Entonces, mis hermanos, son reconciliables esta moral cristiana en el mejor sentido de la palabra con esta ética moderna, por supuesto que no, son totalmente irreconciliables. Entonces le dejo dos textos bíblicos y los voy a leer de cómo ya el maestro y cómo ya Dios sabía que estos tiempos vendrían y nos los deja para que nosotros sepamos y entendamos cómo estas cosas que están pasando son necesarias y aunque no la querramos admitir, aunque nos cueste a veces trabajo. Ya llega el momento que la sociedad la normaliza y cuando tú te proyectas de una manera que no sea que acorde a lo que la sociedad normalizó, entonces vienes a ser tú aquel que eres censurado, aquel que no eres tolerante, aquel que no eres inclusivo, aquel que eres la persona que hay que mirar con cierto recelo. Entonces vamos a segunda de Timoteo 3:2 que nos dice la palabra y las voy a leer para no parafrasearla. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Y los hubo hace 1000 años atrás, los hay ahora y los seguirá y seguirán existiendo, pero cada vez con un espíritu vacío y un corazón que no tiene nada que ofrecer, porque el mundo va de mal en peor. Entonces Isaías 5:20 nos dice, ay de los que a lo malo dicen, bueno, ese ay es un grito de dolor, un juicio de Dios sobre aquellos que, no solamente los cristianos o los que se dicen cristianos, sino toda la sociedad que aplaude, avala, respalda
todos estos comportamientos, pero fundamentalmente el que ha conocido al Señor y que también está de acuerdo con estas cosas. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, o sea, han invertido las cosas, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que pone a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Entonces aquí terminamos este tema. No son reconciliables la moral religiosa con la ética moral, la ética moderna actual. Y para terminar les voy a dejar una breve noticia sobre Israel. Israel, el pueblo de los patriarcas, el pueblo donde caminó nuestro Señor Jesucristo, el pueblo que tanto Dios cuidó y cuida todavía a pesar de sus transgresiones. Ese pueblo, escuché yo la noticia que dentro de poco se celebrará ahí en la región donde estaba Sodoma y Gomorra, y todos sabemos lo que aconteció según la Biblia en ese lugar. En ese exacto lugar se va a celebrar en Israel el festival más grande del orgullo. Todo el mundo sabe cuando digo orgullo de qué estoy hablando. Ya están todos los planes hechos, ya todos se están movilizando, todas estas organizaciones, y están batiendo palmas para que llegue el día de la inauguración del festival más grande del orgullo en la tierra de Israel. Bueno, los dejo con esta para que ustedes lo conozcan. Nos despedimos entonces. Nos vemos próximamente y muchísimas bendiciones para todos ustedes.